Hay cosas en el mundo que, con suficiente dinero, puedes llegar a poseer. Pero también existen criaturas tan extraordinariamente raras que, aunque fueras el multimillonario más rico del planeta, la respuesta seguiría siendo no. Algunas están protegidas por todo un país como auténticos tesoros nacionales, otras han desaparecido de la naturaleza y apenas quedan unas pocas decenas de ejemplares, mientras que existen criaturas únicas cuya historia solo ha registrado una aparición. Lo que las hace invaluables no es que se vendan por millones de dólares, sino que el dinero es completamente impotente frente a la rareza de la naturaleza. En el video de hoy, vamos a descubrir 11 animales y mascotas que, aunque tuvieras una fortuna gigantesca, tampoco podrías comprar. Prepárate, porque cuanto más nos acerquemos al puesto número 1, más te darás cuenta de que hay cosas en la tierra que realmente no tienen precio. Número 11. Acera, el gato de $125.000 que en realidad nunca existió. Durante muchos años, el nombre Acera fue considerado un símbolo de lujo en el mundo de las mascotas. Una empresa estadounidense llamada Lifestyle Pets lo promocionaba como una raza de gato extremadamente rara, supuestamente creada mediante el cruce entre un gato leopardo asiático, un serval africano y un gato doméstico, con un precio que podía alcanzar los $125.000 por ejemplar. Además, afirmaban que el Acera era un gato hipoalergénico, convirtiéndolo en la opción perfecta para quienes adoraban los gatos pero eran sensibles a su pelo. El enorme precio y aquellas atractivas promesas hicieron que no pocas personas estuvieran dispuestas a gastar una fortuna para conseguir este supuesto felino único en el mundo. Pero lo más sorprendente es que todo aquello no era más que una elaborada puesta en escena. En 2008, las autoridades de los Países Bajos confiscaron varios ejemplares de Acera y realizaron pruebas de ADN. Los resultados demostraron que no se trataba en absoluto de una nueva raza de gato, como se anunciaba, sino simplemente de gatos sabana comunes comprados a otro criador y rebautizados para venderlos a precios varias veces superiores. El escándalo desembocó rápidamente en varias demandas, mientras que Lifestyle Pets terminó cerrando en medio de acusaciones de fraude. Hasta el día de hoy, no existe en el mundo ningún gato de una raza Acera auténtica reconocida. El caso sigue siendo considerado uno de los fraudes más famosos de la historia del comercio de mascotas exóticas. Número 10. Tigre blanco de Bengala, toda una línea de tigres descendiente de un solo ejemplar. La mayoría de las personas piensa que el tigre blanco de Bengala es una especie de tigre independiente, pero la realidad es completamente diferente. Todos los ejemplares de tigre blanco que viven actualmente en el mundo descienden de Moan, un tigre blanco descubierto y capturado en la India en 1951. También fue el último ejemplar de tigre blanco registrado en estado salvaje. Su particular coloración no se debe a que pertenezcan a una nueva subespecie, sino a un gen recesivo que provoca la desaparición del pigmento naranja, dejando un pelaje blanco acompañado de las características rayas negras. Precisamente esta rareza convirtió al tigre blanco en un animal muy buscado durante décadas por numerosos programas de reproducción. Para mantener esa extraordinaria coloración, muchos centros de cría recurrieron al apareamiento entre ejemplares con un alto grado de parentesco. Como consecuencia, muchos de los cachorros nacieron con problemas como estrabismo, deformaciones de la columna vertebral, sistemas inmunitarios debilitados y otras graves enfermedades genéticas. Debido a las preocupaciones relacionadas con la ética y el bienestar animal, numerosos zoológicos de prestigio en todo el mundo han dejado de criar tigres blancos. Actualmente, varios países también prohíben o controlan estrictamente su posesión por parte de particulares, sin importar cuánto dinero esté dispuesto a pagar el comprador. Incluso existe una variante todavía más rara, conocida como tigre dorado, cuyos ejemplares pueden contarse prácticamente con los dedos de una mano. Número 9. Caballo frisón, el legendario caballo de guerra que estuvo al borde de la extinción. Con su apariencia majestuosa y su brillante pelaje completamente negro, el caballo frisón ha sido considerado durante mucho tiempo una de las razas equinas más hermosas y valiosas del mundo. Esta raza procede de la provincia de Frisia, en los Países Bajos, y desciende de los caballos de guerra que en el pasado acompañaban a los caballeros con armadura durante la Edad Media.
Su larga crin y su cola ondulada, casi rozando el suelo, combinadas con un movimiento poderoso pero elegante, han hecho que el frisón aparezca en numerosas películas y se convierta en un símbolo de nobleza. Hoy en día, un ejemplar con un entrenamiento excepcional y un linaje destacado puede alcanzar un valor superior a los $100,000, una cifra equivalente al precio de una vivienda en muchos lugares del mundo. Lo que poca gente sabe es que, a comienzos del siglo XX, esta famosa raza estuvo al borde de desaparecer por completo, cuando quedaban muy pocos centros de cría en todos los Países Bajos. Gracias a la perseverancia de un pequeño grupo de amantes de los caballos, la población de frisones comenzó poco a poco a recuperarse y a crecer nuevamente. Actualmente, son una de las principales selecciones para espectáculos de equitación clásica y festivales tradicionales de carruajes. Lo más llamativo es que, a pesar de su gran tamaño y su impresionante fuerza, el frisón es conocido por su carácter dócil, amigable y fácil de entrenar. Precisamente la combinación de belleza, historia milenaria y disponibilidad limitada ha convertido al frisón en una de las razas de caballos más codiciadas del mundo. Número 8. Kakapo, el oro que no puedes poseer, por muy rico que seas. Hay animales que son extremadamente valiosos debido a su enorme rareza, pero el kakapo es todavía más especial. Se trata de un loro que ninguna cantidad de dinero en el mundo puede ayudarte a poseer legalmente. Todos los ejemplares de kakapo que siguen vivos están bajo la gestión del gobierno de Nueva Zelanda y cuentan con una protección estricta como parte del patrimonio natural del país. El kakapo es un loro nocturno y completamente incapaz de volar. Después de que en 1994 llegara a considerarse extinto en estado salvaje, la especie solo consiguió sobrevivir en algunas islas aisladas sometidas a una protección absoluta. Cada ejemplar tiene su propio nombre, lleva un dispositivo de seguimiento y cuenta con un registro genético completo. Un equipo de científicos supervisa constantemente a cada individuo para garantizar que tenga las mayores posibilidades posibles de sobrevivir. Hubo un momento en que en todo el planeta solo se habían registrado 51 ejemplares de kakapo, convirtiéndolo en una de las aves más raras de la Tierra. Uno de los ejemplares más famosos es Hiroko, un loro que se convirtió en un fenómeno mundial después de aparecer en un documental en el que, de manera inesperada, intentó aparearse con la cabeza de un biólogo británico. Aunque la situación provocó muchas risas, también consiguió que millones de personas conocieran el nombre del kakapo. Esta especie puede vivir entre 60 y 90 años, lo que significa que cuidar de uno de estos animales sería una responsabilidad que podría durar prácticamente toda una vida humana. Sin embargo, aunque fueras multimillonario o incluso jefe de estado, mantener un kakapo como mascota privada sigue siendo completamente ilegal. Y precisamente por eso, el kakapo es considerado uno de esos animales que ni siquiera el dinero puede comprar. Número 7. Tigón, un híbrido tan raro que los zoólogos evitan reproducir. A primera vista, el tigón puede parecer una combinación perfecta entre un tigre y un león. Sin embargo, detrás de su apariencia extraordinaria existe un largo debate relacionado con la ética y el bienestar animal. El tigón nace del cruce entre un tigre macho y una leona, exactamente al contrario que el liger, que resulta del cruce entre un león macho y una tigresa. Lo curioso es que, mientras el liger suele alcanzar dimensiones gigantescas, el tigón normalmente es más pequeño que ambos progenitores. Esta diferencia se debe a los complejos mecanismos genéticos que controlan el crecimiento y que pueden expresarse de manera distinta dependiendo de si los genes proceden del padre o de la madre. Además de ser extremadamente raro, el tigón también puede sufrir numerosos problemas de salud. La mayoría de los machos son estériles, presentan una salud más frágil que los tigres y los leones y tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades genéticas, además de una esperanza de vida potencialmente más corta. Durante el siglo pasado, algunos circos y colecciones privadas de animales llegaron a criar tigones simplemente para despertar la curiosidad del público, sin que existiera un verdadero propósito de conservación. Hoy en día, la mayoría de los zoológicos y organizaciones de conservación de prestigio se niegan a reproducirlos, ya que consideran que hacerlo aporta poco valor científico y puede comprometer el bienestar de los animales.
A lo largo de la historia moderna, solo se han registrado unos pocos ejemplares de tigón, la mayoría de ellos en instalaciones de cautiverio rodeadas de controversia. Por eso, sigue siendo uno de los híbridos más raros que muy pocas personas han tenido la oportunidad de ver. Número 6. Mono capuchino, una mascota que exige responsabilidad durante toda una vida. Por su pequeño tamaño y su extraordinaria inteligencia, muchas personas podrían pensar que un mono capuchino sería una mascota fascinante. Sin embargo, en realidad es uno de los primates más difíciles de mantener en cautiverio. Un capuchino puede llegar a vivir hasta 50 años bajo cuidados humanos, lo que significa que quien decidiera tener uno tendría que asumir su cuidado durante una gran parte de su propia vida. Además de haberse hecho famoso gracias a películas de Hollywood como Piratas del Caribe o Noche en el Museo, el capuchino también ha sido entrenado para ayudar a personas con discapacidad debido a su excepcional inteligencia y a su gran capacidad de aprendizaje. Pero precisamente esa inteligencia hace que mantenerlos dentro de un hogar sea extremadamente complicado. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, así como en muchos otros países, la posesión privada de capuchinos es completamente ilegal. Incluso en los lugares donde está permitida, los expertos advierten que necesitan un espacio amplio, interacción social constante y actividades diarias que estimulen su mente. En la naturaleza, los capuchinos son capaces de utilizar piedras para romper frutos secos y semillas extremadamente duros, una habilidad que solo poseen unas pocas especies de primates. Cuando permanecen en espacios reducidos o no reciben la atención y los estímulos adecuados, pueden volverse agresivos, sufrir estrés y desarrollar graves problemas de comportamiento y bienestar. Por eso, aunque sean adorables e increíblemente inteligentes, los capuchinos no fueron hechos para vivir como una mascota convencional en cualquier hogar. Número 5. Guepardo, el animal más rápido del mundo, pero también víctima del tráfico ilegal. El guepardo no solo posee el título de animal terrestre más rápido del planeta, sino que también es una de las víctimas más vulnerables del tráfico ilegal de fauna silvestre. En apenas unos 3 segundos, puede alcanzar velocidades superiores a los 100 km por hora, gracias a su columna vertebral extremadamente flexible y a unas garras que prácticamente no pueden retraerse por completo, funcionando como auténticos clavos de agarre similares a los de unas zapatillas deportivas especializadas. Precisamente su velocidad extraordinaria y su elegante apariencia han convertido al guepardo en un objetivo para los traficantes. Cada año, numerosas crías son capturadas en estado salvaje en la región del Cuerno de África para abastecer el mercado de mascotas exóticas. Lo más trágico es que muchas de ellas mueren durante el transporte debido al estrés, la deshidratación y unas condiciones de cuidado extremadamente deficientes. Poca gente sabe que el guepardo también se enfrenta a una crisis genética que se remonta miles de años. Hace aproximadamente 10.000 años, la especie sufrió un grave declive poblacional que dejó a gran parte de los ejemplares actuales con una diversidad genética extremadamente baja. Como consecuencia, son más vulnerables a determinadas enfermedades y tienen mayores dificultades para adaptarse a los cambios ambientales. Actualmente, el guepardo está protegido por acuerdos internacionales que regulan el comercio de especies amenazadas, por lo que poseer uno legalmente es prácticamente imposible, salvo en determinadas instalaciones de conservación autorizadas. Su reproducción en cautividad también resulta muy complicada, debido a que su comportamiento reproductivo depende en gran medida de las condiciones y dinámicas del entorno natural. En libertad, solo alrededor del 5% de las crías de guepardo consigue sobrevivir hasta la edad adulta, lo que significa que el futuro de este magnífico animal continúa enfrentándose a enormes desafíos. Número 4. Pavo real blanco albino, la joya genética más rara del mundo de las aves ornamentales. A primera vista, muchas personas podrían pensar que todos los pavos reales blancos son iguales. Sin embargo, existe una diferencia genética extremadamente importante entre un pavo real blanco común y un verdadero pavo real blanco albino. Precisamente esa diferencia crea una enorme distancia en cuanto a rareza y valor. La mayoría de los pavos reales blancos que pueden verse en parques o jardines presentan en realidad una mutación conocida como leucismo, que hace que sus plumas sean blancas,
mientras que sus ojos conservan una coloración oscura normal. En cambio, un verdadero pavo real albino carece de melanina en todo el organismo, incluidos los ojos, por lo que estos adquieren una tonalidad rosada o rojiza. Esta característica hace que conseguir una reproducción exitosa sea mucho más complicado. Desde la Edad Media, los pavos reales blancos fueron criados por las familias reales europeas, especialmente en Inglaterra y Francia, donde adornaban los jardines de los palacios como símbolos de riqueza, poder y belleza aristocrática. Aunque han perdido las intensas tonalidades que caracterizan al pavo real común, un macho albino todavía puede desplegar su enorme cola en forma de abanico durante el cortejo, creando una escena completamente blanca y espectacular. Sin embargo, la ausencia de pigmentos protectores también los hace más sensibles a la luz solar y puede aumentar su vulnerabilidad ante determinados problemas de salud. Actualmente, los criadores especializados en verdaderos pavos reales albinos son extremadamente escasos y, aun contando con parejas reproductoras adecuadas, pueden necesitar varias generaciones para conseguir un ejemplar albino auténtico. Por todo ello, esta variedad sigue siendo considerada una de las auténticas joyas del mundo de las aves ornamentales. Número 3. Zorrillo albino, el ejemplar raro por el que los dueños deben esperar años. Dentro del mercado legal de zorrillos como mascotas, los ejemplares albinos son considerados algunos de los más raros y buscados. Presentan una mutación genética especial que provoca una pérdida casi total de pigmentación, dando lugar a un pelaje completamente blanco y unos ojos rosados o rojizos, en lugar del característico color oscuro. Solo unos pocos estados de Estados Unidos permiten tener zorrillos como mascotas bajo determinadas condiciones legales, e incluso allí, encontrar un ejemplar albino con toda la documentación necesaria puede ser extremadamente difícil. Algunas personas tienen que esperar durante años antes de conseguir uno, ya que el gen responsable del albinismo es recesivo y aparece muy raramente dentro de las poblaciones. Lo que sorprende a muchas personas es que los zorrillos que se venden legalmente como mascotas suelen someterse desde pequeños a una cirugía para retirar las glándulas responsables de su característico olor defensivo. Sin este procedimiento, utilizarían constantemente un líquido de olor extremadamente intenso para protegerse, haciendo que su convivencia dentro de un hogar fuera prácticamente imposible. Este líquido contiene compuestos de azufre conocidos como tioles, cuyo olor puede llegar a percibirse a más de 1,5 kilómetros de distancia cuando las condiciones del viento son favorables. Aún así, cuando son criados correctamente desde pequeños, los zorrillos pueden ser bastante dóciles, curiosos y juguetones. Además del conocido zorrillo rayado, existen especies de zorrillos moteados, más pequeños y ágiles, que incluso pueden ponerse de pie sobre sus patas delanteras antes de liberar su olor como última advertencia frente a un depredador. Precisamente por su enorme rareza, muchos criadores especializados mantienen listas de espera que pueden durar años para conseguir uno de estos extraordinarios ejemplares albinos. Número 2. Pulpo mimo, la criatura cuya vida ni siquiera el dinero puede prolongar. En el mundo de los océanos existe una criatura tan extraordinaria que ni siquiera los acuarios privados más modernos y costosos pueden mantenerla con vida durante más tiempo del que permite su ciclo natural. Se trata del pulpo mimo, Mimic Octopus, una especie que fue descubierta científicamente en 1998 en las aguas de Indonesia y el sudeste asiático. Poco después de ser presentada al mundo científico, provocó un enorme interés entre los biólogos gracias a su extraordinaria capacidad de camuflaje. A diferencia de muchos otros pulpos, que principalmente cambian de color, esta especie también puede modificar su forma corporal y su manera de desplazarse para imitar a animales peligrosos y engañar a sus depredadores. Los investigadores han documentado que el pulpo mimo puede reproducir la apariencia y los movimientos de al menos 15 especies diferentes, desde el pez león, extendiendo sus brazos como si fueran espinas venenosas, hasta la serpiente marina, ocultando 6 de sus tentáculos bajo la arena y dejando solo 2 moviéndose de manera ondulante, e incluso el pez plano venenoso, cuando aplasta completamente su cuerpo contra el fondo marino. A diferencia de muchas especies de pulpos que viven entre arrecifes de coral llenos de escondites, el pulpo mimo habita sobre fondos de arena y barro blando,
Un entorno mucho más expuesto en el que la capacidad de imitación se convierte en una de sus principales armas de supervivencia. Sin embargo, por perfectas que sean las condiciones en las que se mantenga, su esperanza de vida natural es de apenas unos 2 años. Ninguna tecnología ni cantidad de dinero puede cambiar esa regla de la naturaleza. Precisamente debido a su ciclo vital tan corto, esta especie prácticamente no forma parte de colecciones privadas de animales y suele ser estudiada principalmente en grandes acuarios y centros científicos especializados. Es una prueba de que existen límites establecidos por la naturaleza que los seres humanos, por muy ricos que sean, simplemente no pueden modificar. Número 1. Gorila albino copito de nieve, el ejemplar único en toda la historia. Llegamos al final de la lista con una criatura tan extraordinaria que podemos afirmar que la humanidad probablemente nunca volverá a contemplar un ejemplar exactamente igual. Se trata de copito de nieve, también conocido como snowflake, el único gorila albino confirmado en toda la historia, tanto en estado salvaje como en cautividad. Cuando era pequeño, Copito fue encontrado en Guinea Ecuatorial a mediados de la década de 1960, después de que su madre fuera asesinada por cazadores. Posteriormente, un primatólogo español lo llevó al zoológico de Barcelona, donde Copito fue presentado oficialmente al público en 1966. Poco tiempo después, la imagen de aquel extraordinario gorila blanco apareció en la portada de National Geographic, convirtiéndolo en un fenómeno mundial y en uno de los grandes símbolos de la ciudad de Barcelona durante varias décadas. A lo largo de su vida, Copito tuvo 22 crías con 3 hembras diferentes, pero ninguno de sus descendientes heredó su extraordinario pelaje blanco. Después de su muerte, los científicos pudieron determinar con mayor claridad la causa de aquella coloración tan inusual. Lo más probable es que los padres de Copito tuvieran un grado elevado de parentesco, lo que permitió que se manifestara un gen recesivo extremadamente raro responsable del albinismo. Esta condición también provocó diversos problemas de visión y, especialmente, cáncer de piel, enfermedad que finalmente acabó con su vida en 2003, después de casi 40 años viviendo en Barcelona. En la naturaleza, un gorila completamente blanco como él probablemente tendría enormes dificultades para sobrevivir, ya que sería mucho más fácil de detectar. Ningún multimillonario, zoológico o gobierno podría comprar, clonar o recrear exactamente a una criatura tan excepcional. Copito de nieve permanece para siempre como el único ejemplar de este tipo registrado en la historia, recordándonos que existen cosas tan valiosas que ni todo el dinero del mundo puede reemplazarlas. El dinero puede permitirnos comprar mansiones lujosas, superdeportivos extraordinariamente caros o auténticas piezas de colección, pero todavía existen criaturas que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Algunas están estrictamente protegidas por todo un país, otras son demasiado raras para poder ser poseídas legalmente, y también existen ejemplares únicos que jamás volverán a aparecer en la historia. Precisamente eso hace que la naturaleza sea mucho más fascinante y digna de proteger que cualquier tesoro creado por el ser humano. Si te ha parecido interesante esta lista, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos de exploración. Déjanos también un comentario contándonos qué animal te ha impresionado más y qué tema te gustaría que exploráramos en nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.